Hola, este es el segundo vídeo de uno que empecé haciendo el dibujo a lápiz y a rotulador del Estadio Bernabéu y ahora en este voy a empezar el coloreado. Entonces, si no has visto el otro vídeo, te lo pongo ahí arriba a la derecha por si te interesa verlo. Empiezo con un pincel de agua, dando todo el fondo de la pared del estadio, y lo estoy haciendo con un gris con un poquito de dominante marrón, con un poco de ocre, y lo que voy a hacer es rellenar toda la pared del estadio, reservando los árboles y reservando en principio las torres cilíndricas que tiene el estadio a ambos lados, y también toda la parte de arriba, la cornisa blanca metálica que veis en la foto. Esto lo hago como una primera base de color para toda esa parte del estadio. Si os fijáis en la foto, veréis que el estadio es de un tono gris más o menos uniforme, no tiene mucha diferencia de colores. Entonces lo que voy a empezar es a diferenciar levemente los tonos de grises, dando primero un tono más ocre y luego ya empezaré dando otros tonos más azulados, otros tonos un poquito más neutros, para que, manteniéndose dentro de la gama de grises más o menos suaves que voy a dar, pues se pueda diferenciar un poquito una parte de cemento de otra. Veis que reservo aquí toda esa parte que os he dicho de los árboles. Pero sobre el resto sigo dando color. Voy a dar un poquito más de agua. Veis que he apretado un poco el mango del pincel para que saliera un poquito más de agua, y de esa forma extiendo el color mejor porque lo diluyo un poco más. Esto tiene el inconveniente de que luego puede que el color quede demasiado suave al secarse, pero también tiene la solución de que podéis darle otra capa encima hasta que logréis el tono que queréis. Incluso ahora, mientras que estoy dando esta primera capa, si al llegar al final de esta capa veo que el tono general me parece demasiado suave, pues le puedo seguir añadiendo color mientras que esté húmedo, y de esa forma ese color se quedará bien distribuido y no se notarán las marcas de una capa y de otra. Entonces ahora ya voy llegando al final por la derecha del estadio, y cuando acabe toda esta zona ya veré si le meto un poquito más de color para intensificarlo o si lo dejo así tal cual. Luego este color, del que he hecho bastante cantidad, lo voy a aprovechar echándole un poquito más de azul para crear una variante diferente de este color, que será la que voy a aplicar a las torres, estas circulares que hay a ambos lados del estadio. Ahora, ya que he acabado esta parte, pues voy a ir haciendo una mezcla con un poquito más de azul, un gris parecido a este pero con un poquito más de azul, y voy a ir dando en toda esta parte.
me queda un poco floja, lo voy a subir un poco de tono, así, y ya con esto voy rellenando toda esa parte de las torres en general. Luego ya le haré sombras para darle un poquito de volumen. Esto conviene que haya secado toda la parte del fondo, como en mi caso ya ha secado bastante, pues le doy también esta parte. Ya con esto veis que se diferencia bastante y luego ya conforme vaya dándole sombras, que van a ser sombras parecidas de tono en una parte que en otra, se igualará un poquito más, no será tan llamativo el contraste entre las dos partes, porque la idea es que sea un tono muy parecido, porque como veis en la foto son grises bastante parecidos los de una parte y otra del estadio. Ahora voy creando un tono gris un poquito más oscuro con un poquito de violeta y voy a darlo en la parte inferior de toda la cornisa esta. Toda esa cornisa metálica superior del estadio, aunque es blanca, tiene más luz en la parte superior que en la de abajo, puesto que el sol da por arriba y esa parte de abajo está un poquito en sombra. Para hacer esta sombra y hacerla un poquito diferente del gris que he aplicado hasta ahora en el estadio, pues le da un tono un poquito más violeta para que se vea que es otra parte diferente del estadio y que, bueno, que está en sombra a partir de un blanco que es el original. Luego, dentro de esta sombra, que quedará un poquito más clara, dentro de cada triangulito de los que veis ahí, pues voy a ir dando también un poquito más de oscuridad y de esta forma logro la sensación de que no sea una banda lisa que hay ahí como cornisa del estadio, sino que sea una banda hecha con tubos metálicos, que a través de esos tubos se ven otros tubos que hay detrás. Este es el efecto que quiero conseguir voy empezando a rellenar los triángulos, como os dije antes, que se ven a través de los tubos blancos, de un color gris intermedio, digamos, no muy claro ni muy oscuro. Con esto veis que ya empieza a destacar un poquito la estructura triangular de las barras de arriba, que es un poco la sensación que quiero dar sin llegar a dibujar de una forma hiperrealista toda esa zona, pero sí que quiero dar la impresión de que hay una estructura de tubos que tienen como distintos niveles de sombra. Las partes que están más cercanas al exterior son más luminosas y los tubos que están más adentro están un poquito más en oscuridad porque están tapados por los otros. Entonces eso lo consigo dando una primera capa gris, que veis que estoy dando ahora entre la estructura principal, entre los triángulos de las vigas principales, y luego dentro de esa estructura también voy a hacer otros puntos un poquito más oscuros cuando seque todo esto que estoy dando, para que dé la sensación de que dentro de eso hay una estructura también. Como veis, aquí lo intento, pero está todavía un poquito húmedo, así que bueno, lo dejo para luego y ya luego iré dando el tono ese más oscuro. Ahora lo que voy a hacer es empezar a dar sombras en las partes verticales que hay entre columnas del estadio. Ya toda esta zona del fondo está bastante seca, entonces se queda marcado el color gris que estoy dando, que veis que es un gris un grado más oscuro que el original, y con esto ya voy marcando por un lado toda esa estructura de columnas verticales que tiene el estadio y por otro lado pues le doy un poquito de volumen a toda esa pared, que no es una pared plana, sino que tiene bastantes entrantes y salientes. Al hacer estas sombras, obviamente también tengo que ir reservando lo mismo de antes, tanto el árbol como las torres, como la grúa esta que hay aquí delante, que voy reservando. Pero bueno, ya como ya lo tengo bastante marcado a rotulador, es más fácil ahora que cuando pasaba de lápiz a rotulador, que te puedes equivocar un poquito más. Ahora ya más o menos la estructura, el dibujo del estadio ya está hecho, simplemente ahora
ir rellenando de oscuro las partes que están entre las columnas y dejar en claro las columnas. También os quería comentar sobre la ubicación que he escogido dibujar. Veis que prácticamente no pasan personas por aquí cerca, las personas que pasan están un poquito más lejos al otro lado del seto, y eso es importante también un poco si os da algo de vergüenza salir a la calle a dibujar. Al principio por lo menos es importante que estéis cómodos, que estéis tranquilos, y eso se consigue sobre todo buscando un sitio un poquito resguardado. Si estáis en un parque, os metéis un poquito en el jardín, de forma que no destrocéis mucho el parque, pero que estéis un poquito más aislados, y así estáis más tranquilos. Entonces ahora, bueno, pues ya he acabado de dar todo el fondo del estadio. Ahora voy a dar el fondo de las calles, de las casas estas que hay aquí al fondo. Voy a buscar un color bastante diferente para que destaque. En este caso va a ser un color caldera muy suave, muy pálido de momento, porque quiero dar simplemente sensación de que hay algo ahí, de que tiene un color diferente, por lo tanto se diferencia en distancia del estadio, hay una calle de por medio, y no quiero que destaque mucho ese edificio. Si yo lo diera en el color original rojo, destacaría bastante y molestaría un poco, digamos, competiría con el dibujo principal, que es el estadio. Por el otro lado hago lo mismo. Este edificio realmente es de un color crema, así un poquito grisáceo, pero lo voy a dar también en este color para que se diferencie mucho del estadio. Me interesa que estos edificios no se confundan, no parezcan una parte del estadio, sino que se vea que están ahí al fondo. Entonces, haciéndolo con este otro color diferente, consigo que se vea muy claramente que son edificios diferentes. Ahora estoy cogiendo un gris un poquito más oscuro, con un poquito de azul también, que veis que es un poquito tirando a colores fríos. Y con eso voy dando toda la oscuridad del interior de la rampa de estas torres. Veis que con esto ya queda claramente definida la forma de las torres. Se ve muy bien que son una rampa que va subiendo en espiral. Y se nota también la columna central, digamos, donde alrededor de la cual pues van subiendo las escaleras estas en forma de rampa. Una vez que ya he dado esto, voy a aprovechar este mismo color para dar un poco de oscuridad en las zonas estas, en los pisos que hay dentro de cada zona vertical del estadio. De esta forma ya se ve un poquito ahí que hay distintos pisos, que hay como una especie de terrazas ahí que no tienen una forma definida, pero que tienen un poco más de profundidad, digamos, que el resto de los elementos. Esto ya es cuestión de ir aplicándolo por toda esa zona inferior de la pared. Tendrá menos detalle en los laterales que en los frontales. Los frontales están más cerca de nosotros y tienen un poquito más de detalle. Pero bueno, es ir haciendo una cuadrícula así, con más o menos el mismo color, para dar esa sensación de profundidad en esa zona. También voy creando otros tonos de grises ligeramente diferentes para colorear otras estructuras que hay por ahí en medio. Toda esta zona, desde la valla hasta el estadio, está llena de containers, de material de obra, de grúas, de camiones. Hay una serie de bloques por ahí, de elementos que no voy a definir mucho, pero sí que me interesa que se vean los distintos tonos de grises en esos edificios. Ahora, con un tono un poquito más oscuro también, ya que está seca toda esta parte inferior de la cornisa del estadio, voy a ir con un poquito de cuidado haciendo las partes de dentro de los triángulos. Veis que es cuestión de ir poquito a poco rellenando el interior, haciendo una especie de trama ahí que
que aunque no sea todo lo real que debería, sí que da la impresión de que esa parte es una parte inferior de una cornisa y que está formada por tubos igual que la parte de arriba. Lo que sí es importante es que todo este tono de gris que deis hagáis suficiente cantidad para darlo siempre en el mismo tono y que no se vea una parte más azulada, otra parte más roja, etcétera, sino que vaya más o menos toda esta zona del mismo tono, puesto que tiene la misma sombra. Ahora voy a crear un color parecido al de la pared, pero un poquito más oscuro, y con ese voy a dar también un poco de volumen a una especie de terrazas circulares que no sé si apreciáis en la foto, pero que hay en la parte intermedia del estadio. Y luego en la parte más superior que queda por arriba, en cada trozo vertical, hay como una especie de escalones que son la parte detrás de las gradas, digamos, que son más finitos, que forman como una especie de trama más fina de escalones, y eso lo daré luego. Todo esto hay que intentar que sea lo más regular posible para que cada trozo vertical del estadio tenga una estructura parecida. Con esto ya más o menos la primera capa, digamos, de colores del estadio ya estaría hecha, entonces voy a dejarle que seque del todo para que la siguiente quede bastante marcada al darla sobre seco, y voy a crear un color un poquito más azulado, muy pálido, para hacer toda la valla que hay delante del estadio. Esta valla realmente es blanca, tiene algunas sombras ahí que dan unos tonos grises, pero yo la voy a hacer un poquito azulada para identificarla, para que toda esa zona se sepa que es una misma zona horizontal que cruza todo el dibujo y que es otro elemento que no es simplemente el papel en blanco, no es una parte que se pueda confundir con el fondo y eso, sino que es un elemento que tiene su personalidad y por eso le doy un tono muy clarito, pero que no sea blanco del todo. Luego ya cuando seque esta parte también le daré alguna sombra, veis que esa valla es un poco translúcida, es como una tela y hay elementos, bloques de materiales y eso que hay detrás de la valla y que forman una especie de sombra sobre la valla. Ahora, una vez que ya he acabado estos elementos de aquí, pues voy a dar un poquito de gris aquí para hacer toda la zona del suelo este. Esto es donde el seto se interrumpe ahí. Hay una entrada al jardín que estoy dibujando ahora y ya luego el resto es acera por donde va la gente. Entonces eso lo marco con un color diferente. También este contenedor que hay aquí lo marco con un gris un poquito diferente. Y ahora voy a empezar con otro elemento grande que haya en el dibujo y que se le pueda ir dando un color de fondo. En este caso voy a coger los troncos de los árboles. No es que haya mucha cantidad de ese color, pero sí que son elementos grandes. Hay 3 árboles así grandes en el dibujo, entonces voy a ir dando el color más claro de los árboles, el color ocre así muy diluido, muy amarillento en todo el tronco. Y luego estos árboles son plátanos de sombra, entonces tienen una corteza muy peculiar que tiene como trozos de corteza más oscuros, forman como una especie de manchas en el tronco. Eso lo voy a dar en el tronco más grande, que es el que tiene más detalle. Los otros dos simplemente pues le daré este tono y algunas sombras, pero no le voy a dar mucho detalle, simplemente en el de la izquierda. Una vez que he acabado todo esto, voy a empezar ahora con la vegetación.
voy a crear un verde así, un poquito amarillento, bastante vivo, y con ello voy a empezar a dar toda la zona superior de los árboles. Toda esta zona superior es la que está más iluminada por el sol, entonces es un poquito más clara. Así que voy a crear este color, luego otro un poquito intermedio con un verde hooker. Y con ese voy rellenando ya el interior del árbol y lo hago en húmedo para que se mezcle un poquito el verde que he dado al principio con este otro y no quede demasiado artificial el árbol. Y ahora voy a coger con un verde perileno que le voy a aplicar directamente, va a quedar bastante oscuro, y con eso hago las sombras inferiores del árbol para que tenga un poco de volumen y se vaya fundiendo los colores un poquito. Aprovecho el verde perileno que tengo para empezar este otro árbol de manera inversa. Empiezo por la zona de sombra y ahora sí que tengo que limpiar un poquito el pincel antes de dar la parte más clara, la parte brillante. Entonces aprovecho el verde oscuro para acabar también el árbol de la izquierda y ya con un color verde más claro pues voy rellenando un poquito el resto de la copa del árbol que se ve ahí un poco, y voy a coger un verde brillante aquí en el árbol de la derecha y lo acabo también. Respecto a la limpieza de los pinceles de agua, a veces es difícil limpiarlo simplemente con el papel, se tarda un rato, entonces lo que yo sí os recomiendo, si tenéis posibilidad, es llevar siempre un cuenco pequeñito, como este de aquí, le echáis un poquito de agua, 3 o 4 gotas, y lo usáis exclusivamente para limpiar el pincel. Luego ya veis que después del verde voy a usar este amarillo y lo uso perfectamente sin que se me manche un color con el otro, gracias a este truco de limpiarlo con agua limpia que tengáis en un cuenco. Este agua no lo vais a utilizar para hacer la acuarela, porque la acuarela la hacéis con el agua que tenga el mango del pincel, pero ahora que yo quiero cambiar a un color azul a partir del amarillo, pues limpio el amarillo en el cuenco este, lo aclaro un poquito ahí, y luego ya cojo el azul que quiera y no me queda verde porque tuviera restos de amarillo el pincel, sino que el pincel ya ha quedado limpio y puedo cambiar perfectamente de color de una forma más rápida que si lo hiciera con el papel y limpiando, apretando para que saliera agua del pincel, etcétera. Entonces ya con este color azul voy a dar algún elemento pequeñito como este del depósito este de cemento que hay aquí, y le voy a crear también un color azul un poquito más oscuro para darle un poquito de volumen por la derecha. Una vez que ya tengo todo esto acabado, voy a dar un poco de fondo de cielo y voy a utilizar este azul cerúleo mezclado con un poquito de azul cobalto, con bastante agua, para que quede lo más claro posible, pero que se vea que hay un cielo por ahí. Este cielo también me va a servir para dar un poquito más de presencia a los elementos blancos que hay ahí, como estas grúas, y dar un poquito más también de relieve a toda la cornisa blanca de arriba del estadio. No estoy haciendo un cielo especial, ni con nubes, ni con nada, es simplemente un cielo azul uniforme. Y veis que no me preocupo mucho por los bordes exteriores del cielo, simplemente porque el cielo quede ajustado a la forma que ya tengo dibujada y que sirva un poquito de marco que realce toda esa parte blanca del estadio, y también las grúas como esta que tengo aquí a la derecha,
Toda esta parte de ahí la dejo en blanco y ya voy siguiendo con un poquito más de agua para que se mezcle bien el color. Le añado un poquito más de color y ya voy reservando la grúa blanca. Reservando también el paquete este grande que tiene la grúa debajo, porque puede que lo dé en gris o no, pero de momento lo voy a dejar en blanco, no quiero que sea azul. Y ya llego hasta el fondo de los edificios. Si veo que el cielo me ha quedado todavía demasiado claro, mientras que está húmedo, pues lo puedo ir repasando. Y luego ya, por ejemplo, detalles como el interior de la grúa, pues lo voy dando también en el mismo tono, para que parezca que la grúa se transparenta por ahí. Bueno, pues esto ha sido todo. Este es el dibujo acabado. Os lo enseño aquí un poquito más de detalle. Y como veis, la idea es no asustarse con una estructura muy compleja, sino ir haciéndola con bloques, empezando por los bloques más grandes, los más elementales del edificio, y luego ya ir siguiendo por las torres, que han sido un bloque un poquito menor, las divisiones de las plantas, etcétera, etcétera. Pues espero que os haya gustado el vídeo y os espero en el próximo. Gracias.